Comencemos. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los Romanos. Ya nos encontramos en el capítulo 8, capítulo que pertenece a la segunda sección importante de esta carta en su totalidad. Una sección que comenzó en el capítulo 5, en la cual el apóstol Pablo se enfoca en el área participativa, personal, relacional del creyente. Ese es el enfoque del apóstol Pablo en esta segunda sección que abarcan los capítulos 5 al 8. La primera sección se enfocó en la justicia de Dios y la hablamos en su tiempo. En el capítulo 8 específicamente hablando, Pablo está haciendo un contraste entre el drama humano de aquella persona que quiere agradar a Dios con sus propios recursos, con sus propias fuerzas y no puede, y se encuentra diciendo miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con la persona que ha puesto su confianza en Cristo, que ha sido declarada justa delante de Dios por medio de la fe y que ahora ya goza de no tener condenación, por ejemplo, de tener el Espíritu de Dios, de ser adoptado o adoptada como hijo o hija de Dios, etcétera, etcétera. Pablo nos ha mostrado los beneficios, nos ha mostrado qué significa estar en Cristo, estar en el Espíritu, en todo el capítulo 8 hasta donde nos hemos encontrado. A partir del versículo 18 aproximadamente de este capítulo, hemos visto que Pablo suelta distintas implicaciones de lo que significa estar en Cristo o estar en el Espíritu. La primera implicancia es que nosotros en este mundo vamos a sufrir, pero nuestro sufrimiento en este mundo, que es similar al sufrimiento de Cristo en cierto sentido, no se compara en nada con la gloria que va a manifestarse cuando el Señor venga y restaure todas las cosas. Por lo tanto, tenemos que recordar que nuestros sufrimientos no se comparan en nada con la gloria venidera. Esto también impulsa al creyente a entender de que en esta tierra, en este mundo, nosotros gemimos, al igual que el mundo gime, esperando la redención. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esperanza. Así que por un lado tenemos que entender que la gloria futura en nada se compara con los sufrimientos de hoy, pero que también tenemos que tener esperanza en que las cosas van a ser restauradas. Y nuestra esperanza debe estar en eso, en el Señor y en la restauración de todas las cosas. No solamente esto, sino que estar en Cristo, estar en el Espíritu significa que ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida de oración, porque el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles para poder orar en nuestro favor. Y tenemos esa ayuda, tenemos la ayuda del Espíritu Santo que ora de una manera que nosotros no percibimos en favor nuestro delante del Padre. Esto lo vimos en la clase anterior. Pero también, y esto lo vamos a repasar y profundizar más el día de hoy, el cristiano, el creyente, aquel que ha puesto su fe en Cristo y que vive en Cristo y en el Espíritu, tiene que entender que mientras está en este mundo, todas las cosas que pasan en su vida lo ayudan para bien. Lo ayudan para bien porque Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y el propósito, vamos a verlo el día de hoy, es conformarnos a la imagen de su Hijo. Y eso es lo que Pablo va a tratar de ejemplificar en esta última parte, que son los versículos 28 al 30, que vamos a analizar esta mañana. Así que entremos al texto como tal, Romanos capítulo 8, y leamos para comenzar el versículo 28 únicamente. Dice Pablo lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Este es uno de los versículos más bonitos que encontramos en la Escritura, un versículo que muchos de ustedes han memorizado quizás y a otros que yo les animaría a memorizar a partir de ahora. Pablo lo que dice es, pero sabemos, y la idea con sabemos es, hemos visto, hemos aprendido en la antigüedad, sabemos, porque conocemos la historia de la nación de Israel, del pueblo de Dios, conocemos el Antiguo Testamento, que aquellos que aman a Dios, Dios mueve todas las cosas para el bien de estas personas. Y estas personas son aquellas que han sido llamados conforme a su propósito. O sea, lo que Pablo está diciendo es, desde la antigüedad nosotros podemos ver y entender de que todas estas personas que en la antigüedad caminaron con Dios, que lo amaron, Dios movió todas las cosas para el bien de ellos. La clase anterior repasamos la historia de José, por ejemplo. José fue un hombre que amó a Dios, un joven que amó a Dios, pero le empezaron a pasar cosas muy difíciles.
ojo, Pablo en este versículo no está diciendo que Dios hace todas las cosas para el bien. O sea, Pablo no está diciendo que Dios usa el mal o que Dios fabrica el mal para nuestro bien al final. Lo que Pablo está diciendo es, Dios en la libertad del ser humano hasta usa las cosas malas que el ser humano hace y las convierte para bien. Esa es la idea de Pablo aquí. O sea, Pablo no está volviendo a Dios el autor del mal, por si acaso. Pero sí en este mundo donde el ser humano toma decisiones equivocadas y comete maldades, de todas maneras, para aquellos que aman a Dios, Dios usa hasta el mal de las personas y las convierte para el bien de ellas. El ejemplo claro es la vida de José. José fue alguien que amó a Dios, fue alguien que caminó con Dios, fue alguien que fue traicionado por sus hermanos, traicionado por su empleador, pasó distintas dificultades en el libro de Génesis, lo hemos estudiado y lo conversamos en la clase anterior, pero Dios movió todas las cosas para bien, al punto que al finalizar el libro de Génesis, los hermanos de José, quienes lo vendieron cuando era joven y ahora se encuentran delante de él como alguien que es la mano derecha del faraón, piensan que José se va a vengar. Y José les dice, yo no me voy a vengar de ustedes. Más bien, hemos entendido esto, que Dios usó el mal de ustedes y transformó todo el mal de ustedes para el bien, no solamente mío, sino también de toda nuestra familia. O sea, ha preservado todo nuestro hogar y es más, me ha usado para administrar el reino de Egipto bajo el faraón. Por lo tanto, Dios transformó el mal y lo usó para bien. Esto lo vemos en la vida de José, quien pasó muchos sufrimientos, pero Dios estaba orquestando todo para el bien de él y para el bien de los demás. Y esa es una verdad que nosotros vamos a encontrar constantemente en la Escritura. Por eso dice Pablo, sabemos, porque lo hemos visto, lo hemos conocido a la luz del Antiguo Testamento, en los patriarcas, etcétera, etcétera, que Dios, aquellos que lo aman, usa todo para el bien de ellos. Esto es aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, dice Pablo. Podríamos ver otros ejemplos en la Biblia y me viene a la mente Moisés. El día de ayer, cuando estudiamos Santiago, estábamos viendo que Moisés es alguien que no fue amigo del mundo. Aunque creció en el palacio del faraón y tuvo todas las riquezas y todas las facilidades, despreció las riquezas terrenales, despreció las riquezas momentáneas para decir yo voy a seguir al Señor y voy a estar con su pueblo porque yo soy parte de su pueblo. Y despreció los privilegios del faraón para irse con la nación de Israel, una nación que era esclava en ese momento. Pero tú puedes decir, bueno, es alguien que sacrificó muchas cosas por Dios, por lo tanto todo le fue bien. Pero no le fue bien a Moisés todas las cosas. ¿Por qué? Porque Moisés fue perseguido por el faraón, huyó hacia el desierto, se casó allá, formó su familia, pero empezó a vivir durante 40 años como un pastor de ovejas, que para la cultura egipcia era algo abominable. Así que Moisés se encuentra en una situación durante 40 años que tú dices, ¿por qué Dios está permitiendo eso? Quizás Moisés se lo preguntó. Yo he despreciado los tesoros terrenales, he despreciado las riquezas que el mundo me puede ofrecer para servir a Dios, para salir en favor de su pueblo, y mira dónde estoy. Estoy 40 años haciendo algo abominable para los ojos de los egipcios. Moisés creció como un egipcio, por lo tanto también lo veía abominable. Y quizás estaba deprimido en esos 40 años diciendo, ¿para qué hice estos sacrificios? O sea, estoy de mal en peor. Pero Dios estaba preparando en esos 40 años a Moisés para que él pudiera ser el pastor de aquella nación que él iba a rescatar. O sea, Dios estaba preparando en estos 40 años en el desierto a Moisés. Usó las cosas que Moisés podría haber visto como malas para un bien futuro, para transformarlo más a la imagen de él. Eso es lo que hizo Dios en ese instante, o en ese transcurso de tiempo, que fue 40 años. Y eso no significa que se detuvo ahí la preparación de Dios. Dios usó muchas cosas que Moisés fue pasando mientras guiaba a la nación de Israel hacia la tierra prometida, que lo fueron puliendo. Dios usó todas las cosas para el bien de Moisés y el bien de los que rodeaban a Moisés. No solamente eso, cuando vemos al rey David, por ejemplo, antes de ser rey, David era un muchacho que pastoreaba las ovejas de su padre, alababa al Señor con su arpa de todo corazón, era alguien que componía salmos, alabanzas al Señor, y alguien que era conforme al corazón de Dios. O sea, un muchacho que amaba a Dios. Y de repente, Dios manda a un profeta, Samuel, para que lo unja como rey. O sea, tú dices, wow, o sea, he estado sirviendo a mi Dios, he estado alabándolo de todo corazón, no tengo un cargo público, no soy alguien conocido, pero Dios sí me conocía, porque conocía mi corazón. Y Dios me ha premiado, sin que yo lo busque,
para ser el rey de Israel. Y David se debe haber sentido en la gloria en ese momento. Pero después se da cuenta de algo, que el rey actual, el que todavía sigue ahí y que tiene que salir de su trono, no sale. Y que más bien lo quiere matar. Y por lo tanto David, alguien conforme al corazón de Dios, que había sido nombrado como rey por el profeta de Dios Samuel, se encuentra huyendo para salvar su vida, siendo perseguido, siendo despreciado por la nación de Israel, guiando al final a algunos delincuentes o algunas personas que eran despreciadas dentro de Israel, también se vuelve el líder de ellos y se encuentra huyendo, tras huyendo, huyendo y huyendo. Y tú dices, pero, o sea, ¿por qué le empieza a ir mal a David? Pero Dios usó todas estas cosas para el bien de David, para transformarlo, vamos a ver en los siguientes versículos de Romanos, a la imagen de su hijo. David en este tiempo de huida aprendió, si yo llego a ser el rey de Israel y Dios me lo ha prometido, yo no voy a ser como Saúl. Aprendió qué significa ser un mal rey, aprendió a liderar a un pueblo en medio de su escapatoria, en medio de su vida, y Dios usó todas estas cosas que parecían malas, las usó para el bien de David y para el bien de la nación de Israel en general. Por lo tanto, al ver estos tres ejemplos, José, Moisés y David, podemos decir al igual que Pablo lo siguiente, pero sabemos que para aquellos que aman a Dios, Dios dispone todas las cosas para su bien. Esto es, para aquellos que Dios llamó para sus propósitos. Así que podemos decir nosotros, si ahora nosotros somos hijos de Dios, si ahora nosotros estamos en Cristo, hemos creído en Él, tenemos que entender esta verdad. Todas las cosas que pueden estar pasando en tu vida, aún las que parecen más oscuras, más peligrosas, más desafiantes, Dios las está usando para tu bien, aunque no parezca así en el momento. Así que descansemos esta mañana en esta verdad. Dios para sus hijos, para aquellos que lo aman, para aquellos que han sido llamados para sus propósitos, usa todas las cosas, absolutamente todas, para nuestro bien. Así que descansen en esa verdad y confíen en el Señor, que Él tiene el control de todo. Las cosas no le agarran por sorpresa. Él está sentado en el trono, Él tiene el control y nos lo ha demostrado con la vida de nuestros antepasados en la fe. Así que si lo hizo con David, si lo hizo con Moisés, si lo hizo con José, también lo va a hacer contigo. Porque tú ahora, si estás en Cristo, eres su hija, eres su hijo. Y tienes que entender esta verdad. Pero Pablo va a seguir desarrollando un poco más la idea. Sí, Dios va a usar todo para bien. Esto es, aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. La pregunta que podría surgir en este versículo es, ¿a qué propósito se refiere? ¿Cuál es el propósito que tiene el Señor para nosotros? Y Pablo lo va a responder en el versículo 29. Así que entremos al versículo 29 de Romanos capítulo 8, aunque vamos a volver a leer el versículo 28 para entrar bien en contexto. Ahora bien, dice Pablo, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Acá Pablo continúa la argumentación, porque a los que antes conoció, sea Moisés, sea José, sea David, sea el que sea, a los que antes conoció, los que antes en el pasado tuvieron una relación con Él, a ellos los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La palabra predestinó es una palabra que el día de hoy en los círculos cristianos se usa mucho para debatir ciertas verdades de que si Dios elige a algunos para salvación, a otros para perdición desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú eres predestinado? Tú no eres predestinado. ¿Dios te predestinó a ti o no te predestinó? Y se arman debates teológicos con respecto a esta palabra que aparece muy poco en la Escritura. La palabra predestinación aparecerá ni 5 veces en todo el Nuevo Testamento. Pero aquí podemos entenderlo en su contexto, que Pablo no está hablando de la salvación o la perdición de alguien, porque ya le está escribiendo a cristianos en la carta a los romanos. O sea, en el capítulo 8, si ustedes leen desde el versículo 1, y lo hemos estado haciendo, Pablo ya está hablando a aquellos que estamos en Cristo y que para nosotros no hay condenación. Ahora, lo que Pablo está haciendo es, en este tiempo de sufrimientos en este mundo, porque el cristiano pasa sufrimientos, tenemos que entender ciertas verdades, que tenemos esperanza, que vamos a ser glorificados,
que el Espíritu Santo nos ayuda en medio de nuestra vida, orando por nosotros, de que Dios va a disponer todas las cosas que pasan en nuestra vida, sufrimientos, para nuestro bien, y que esto lo hemos visto desde el pasado. Sabemos, es una idea de que ya conocemos de antemano, que a los que aman a Dios, Dios dispone todas las cosas para bien. ¿Esto qué significa? Que a los hombres, mujeres que antes conoció, que en el pasado conoció, Dios los predestinó. La palabra predestinar es que los ha destinado desde antes para que ellos sean conformes a la imagen de su Hijo. La palabra predestinar aquí no tiene que ver con salvación o perdición, sino que Dios ha destinado desde antemano que aquellos que lo aman sean transformados a la imagen de su Hijo. Si tú estás en Cristo el día de hoy, si tú has puesto tu fe en Jesús como tu Dios y Salvador, Dios te ha predestinado para que seas hecho conforme a la imagen de tu Hijo. La palabra predestinación aquí no tiene que ver con salvación o perdición, sino que si tú estás en Cristo tienes que saber que Dios ya predestinó todas las cosas para que tú que estás en Cristo seas transformado, seas transformada a la imagen de su Hijo. Esa es la predestinación, que a los que estamos en Cristo estamos predestinados a ser transformados a la imagen de su Hijo. Así que Dios va a usar todas las cosas en tu vida para que tú te parezcas cada vez más a Jesús. Esto sucedió con nuestros antepasados en la fe y está sucediendo con nosotros. Por lo tanto, tenemos que entender también esta verdad. Dios va a usar todas las cosas para nuestro bien, pero tiene un propósito, porque recuerden, hemos sido llamados conforme a su propósito. Y hemos sido llamados conforme a su propósito, y ese propósito es ser transformados conforme a la imagen de su Hijo. Así que lo que quiere Dios en nosotros es transformarnos cada vez más a la imagen de Jesús. Por lo tanto, nuestro deseo debería ser: quiero parecerme cada día más a mi Señor Jesús. Y lo que deberíamos esperar y deberíamos anhelar y orar también es que mientras pasan los años y mientras transitamos por este mundo y Dios va usando todas las cosas para nuestro bien, el Horacio de ayer no se parece tanto a Cristo como el Horacio de hoy. O sea, si yo retrocedo en los años, el Horacio de hace un par de años, comparado con el Horacio de hoy, se parece menos a Cristo y el Horacio de hoy se parece más a Cristo. Nuestro anhelo debería ser que sí, porque Dios nos ha predestinado para que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Y para poder ser transformados a la imagen de su Hijo, Dios va a mover todas las cosas para que eso suceda. Algunas cosas dolorosas, algunas cosas no tanto, pero nosotros deberíamos colaborar en ese deseo de Dios, en esa predestinación de Dios de hacernos más como Jesús. ¿Cómo podemos transformarnos cada día más a Jesús? Sí, Dios lo predestinó, pero nosotros tenemos que mirar la gloria del Señor como a cara descubierta, para que mientras vemos su gloria a través de su palabra, a través de la oración, podamos ir yendo transformados a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús. Y esto Pablo lo explica o lo cuenta en un versículo en 2 Corintios 3:18. Los voy a poner en pantalla. Por lo tanto, ese es el final del capítulo 3. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor, hablando de Jesús, a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en la misma imagen, en la imagen de Jesús, como por el Espíritu del Señor. Es una obra espiritual, pero cuando miramos a cara descubierta la gloria de nuestro Señor a través de su palabra, a través de tener tiempo de intimidad con Él, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Pregunta para nosotros: ¿queremos transformarnos a la imagen de Jesús? ¿Ese es el deseo que hay en nuestro corazón? Ese es el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, para ser transformados conforme a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, un cristiano que no quiere ser transformado a la imagen de su Hijo es una contradicción en sí misma. Un discípulo, entendiendo estas verdades, tiene que reconocer que Dios va a usar los sufrimientos de este mundo para nuestro bien, porque hemos sido llamados conforme a su propósito. Pero este bien es ser transformados a la imagen de su Hijo. Ahora, dice Pablo, esto significa que Jesús está transformando al discípulo a la imagen de su Hijo para que él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Sí, en el pasado y en el presente, Dios está transformando a la gente, la transformó y le está transformando el día de hoy a la imagen de su Hijo a través de las circunstancias, para que Jesús, con su muerte y con su resurrección, llegara a ser el primogénito, o sea, alguien que está por encima de los demás, alguien excelente, alguien preeminente. Eso es lo que significa primogénito,
alguien que está por encima, alguien que tiene una autoridad distinta al resto, no significa primero creado por si acaso, para que Él sea el primogénito, el que tiene la soberanía, la autoridad, la preeminencia sobre muchos hermanos, porque nosotros somos los hermanos del Señor, porque Él ahora, siendo Dios, se hizo hombre. Por lo tanto, Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Nosotros somos transformados a su imagen para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que nuestro deseo debería ser, quiero parecerme más a Jesús el día de hoy. Y mañana poder decir lo mismo, quiero parecerme a Jesús más el día de hoy. Y así sucesivamente hasta que el Señor venga. Pero ojo, Jesús, una de las cosas que ha hecho es que ha venido por nosotros, ha muerto, ha resucitado y ahora está en gloria en los cielos. Eso significa que el propósito de Dios de hacernos a la imagen de su Hijo también es glorificarnos. Y a eso es lo que apunta Pablo con todo lo que está diciendo. Si leemos desde el versículo 18, Pablo ha dicho, bueno, ¿saben qué? Estos sufrimientos no se comparan en nada con la gloria futura. El mundo gime y ustedes también gimen hasta la restauración de todas las cosas. Va a llegar el momento donde todo va a ser transformado, donde todo va a ser glorificado, por así decirlo. El Espíritu Santo, mientras ustedes caminan, ora por ustedes, intercede por ustedes, porque Dios tiene un propósito para ustedes, que es ser transformados a la imagen de su Hijo. El Señor mueve todas las cosas en nuestra vida para su bien, porque los ha llamado conforme al propósito de ser cada vez más como su Hijo Jesucristo. Pero su Hijo Jesucristo es glorificado. Por lo tanto, ustedes también tienen que entender que Dios los va a glorificar a ustedes. Esa es la esperanza que tiene el discípulo. Así que si nosotros estamos siendo transformados el día de hoy a la imagen de su Hijo, llegaremos a estar transformados al punto de también tener cuerpos en gloria. Y Pablo habla o continúa hablando de nuestros antepasados en la fe del pasado y dice lo siguiente. Vamos al texto en el versículo, déjeme ponerlo aquí, 30. Dice, y a los que predestinó, hablando de los antepasados, para ser conformes a la imagen del Hijo, esa es la idea, y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Pablo termina soltando una cadena como de salvación. A estos de cual les he hablado que Dios los había predestinado para ser conformes a la imagen de su Hijo, a estos hombres en el pasado que los predestinó, también los llamó. A estos que llamó, también los declaró justos por medio de la fe. Y a estos que justificó, también los glorificó. Por lo tanto, si a nuestros antepasados en la fe que amaron a Dios y que Dios dispuso todas las cosas para bien, los glorificó, a nosotros también nos glorificará cuando partamos a su presencia. Así que podemos estar seguros el día de hoy, con eso termina el devocional, de que Dios va a disponer todas las cosas en nuestra vida para nuestro bien, que las está disponiendo hoy para nuestro bien. Y que mientras hace eso, el bien significa ser transformados a la imagen de su Hijo. Es para que nos parezcamos más a Jesús. A pesar de las cosas difíciles que puedes estar pasando o podemos estar pasando, tienes que entender que Dios va a usar todo para bien, para transformarte más como Jesús. Y que nuestro deseo como discípulos debería ser más como Jesús. Ese es el deseo que todos nosotros deberíamos tener. ¿Nos estamos pareciendo más a Jesús o no? Pidámosle al Señor el día de hoy, Señor, sígueme transformando, duela lo que duela, a tu imagen. Quiero parecerme más a tu Hijo. Quiero que la gente pueda ver a Jesús a través de mí. Porque sé que así como lo hiciste con nuestros antepasados en la fe, también lo estás haciendo conmigo. Y que, como hacían nuestros antepasados en la fe, los has glorificado porque están en tu presencia, a mí también me glorificarás. Y esa es mi esperanza. Estar en tu presencia y luego venir a reinar cuando restaures todas las cosas. Ese es el enfoque y el ánimo que Pablo quiere darle a los cristianos, por lo tanto a nosotros, a través de estos versículos. Dicho esto, espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes. Espero que haya podido aclarar algunos puntos importantes, sobre todo con la palabra predestinación, que no tiene que ver con salvación o perdición, sino con predestinados para ser conforme a la imagen del Hijo. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, voy a apagar la grabación de la cámara, denme un chance y pasamos al tiempo de preguntas y respuestas como todas las mañanas. Denme un chance nada más, por favor. Y paso a saludarlos y paso a responder sus inquietudes.
Como ustedes saben, de lunes a viernes a las 9 a.m. hora Perú, tenemos nuestro tiempo devocional y luego un tiempo abierto para preguntas y respuestas. Así que si tienen dudas sobre Dios, el cristianismo, la Biblia, me las dejan en la sección de comentarios para intentar responderlas en el espacio de tiempo que nos queda. Y si pueden, apóyenme por favor dándole tap a la pantalla, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a personas que quizás tienen inquietudes bíblicas y quizás los podamos ayudar en este espacio pequeño de tiempo. Dicho esto, gracias y voy a subir para leer sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Déjenme ver por aquí, que no veo dónde está la barra para subir el chat, y los voy a saludar, ¿ok? Gracias por haberme acompañado en este espacio de tiempo. Ahora pasamos un tiempo de preguntas y respuestas. Déjenme ver, me quedé por el saludo de Vania Marisol. Quiero saludar también a Mari. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida por aquí. A mi querida Mónica, un abrazo, Mónica, para ti, para Niurka y para toda tu familia. Daniela me había confirmado que estaba en Arequipa, así que un abrazo, Daniela, hasta Arequipa. Quiero saludar a Jessica Méndez, hasta Ecuador. Un abrazo, bienvenida. Zoe, ¿cómo estás? Buenos días. Qué bueno verte nuevamente por aquí, Zoe. Bienvenida. Jorge Luegua dice, buen día, Horacio. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Verónica Núñez Cardona, un abrazo, Vero, hasta Orlando, Florida. Solito, un abrazo hasta Chancay. Nuevamente, hermano. Gracias por tu comentario. Jane, ¿cómo estás? Jane dice, buenos días, hermano Horacio. Un saludo desde Tarapoto, San Martín. Un abrazo, Jane. Gracias por hacerme acordar de dónde eres. Así poco a poco me voy a memorizar que eres de Tarapoto. Estás muy cerca a Mendoza. Yo vivo en Rodríguez de Mendoza, en Amazonas, y hay un vuelo muy rápido a Tarapoto desde aquí. Gracias, Jane. Quiero saludar a Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. Un abrazo hasta España. Bienvenido. Magdalena González, ¿cómo estás? Bienvenida, hermana, hasta Estados Unidos. Dios te bendiga. Quiero saludar a Sandrita. ¿Cómo estás, Sandra? Un abrazo hasta Lima. Gracias por tus palabras. ¿Cómo estás, Eduardo? Un abrazo. Si no me equivoco, es Eduardo Sinclair, un hermano que conozco de muchos años atrás. Bienvenido, Eduardo. Espero que estés bien. Un abrazo hasta Lima. Elmer Saavedra dice, Dios igual, no sé qué significa eso. Laura dice, amén, así es, he visto en mi vida esa palabra. Un abrazo, Laurita. Elmer Saavedra dice, ni siquiera sabes qué significa Dios, hablas como lorito. Hay gente que mete unos comentarios que nada tiene que ver con el asunto. Yo no entiendo eso. Un abrazo, Techi, hasta Lima. Dios te bendiga a ti, a Bruno y a tu familia. Buenos días. Quiero saludar, bueno, Steven ya lo había saludado. Dice Steven, pastor, cuando dices los que son llamados, mi mejor amigo fallecido, este año puedo aplicar esa idea si soy llamado. No entiendo. ¿A qué te refieres? A ver, pastor, cuando dices los que son llamados, bueno, cuando Pablo dice los que son llamados, mi mejor amigo fallecido este año, ¿puedo aplicar esa idea de soy llamado? No estoy seguro. No. Si te refieres a la muerte, ser llamado es ser llamado a la presencia de Dios. La respuesta es no. Pablo no está usando la palabra llamado en ese contexto. Está usando la palabra llamado conforme a su propósito. O sea que Dios te llama para su propósito, que es transformarte a la imagen de su Hijo. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios es el que nos llama, nosotros respondemos y Él nos llama conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser transformados a la imagen de su Hijo. Así que la palabra llamado en este contexto de Romanos 8 es la llamada de Dios a nosotros para venir hacia Él y Él usarnos y transformarnos a su imagen. Esa es la idea de la palabra llamado, Steven. No sé si estoy entendiendo bien tu comentario, pero creo que estabas preguntando con respecto, al respecto de que llamado es partir a su presencia. Y no, en ese contexto no se usa. Gracias, Steven. Inés Barajas dice, amén, pastor. ¿Cómo estás, Inés? Bienvenida a este canal. Estamos para servirte por aquí. Lupita, nuevamente por aquí, un abrazo, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Steven dice, pastor, ¿ver el reflejo de los apóstatas no genera una sensación de predestinación? No estoy segura a qué te refieres, Steven. No llego a entender bien tu comentario. Déjame ver, Lupita dice Hechos 13:48. Isabel, ¿cómo estás? Un abrazo hasta México. Dios te bendiga. Buenos días. Daniel Castro, ¿cómo estás? Un abrazo. Bienvenido. Ángel, un abrazo hasta Trujillo. Bienvenido, hermano. Buenos días. Hormiga Atómica dice, escuchar eso es una locura, dice Hormiga Atómica. No estoy seguro si es porque es ateo, no cree en Dios o por otra cosa en particular. Jessica, bienvenida, buenos días. Hormiga Atómica parece fácil, puede ser de la secta de las raíces hebreas, capaz, porque dice saltó como 5 leyes judías. Y ya con eso me levanta las antenitas de prevención. Puede ser alguien de las raíces hebreas.
Edwin, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Déjenme ver, quiero saludar a Harold, un abrazo Harold hasta Lima, bienvenido. Laura, bueno, le está respondiendo a Hormiga Atómica. Ruth Preciado dice, qué hermosa verdad, que somos predestinados. Por eso debemos enfocarnos en lo eterno. Un abrazo, Ruth, bienvenida. Cris, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Le estaba respondiendo a Hormiga Atómica a Cris. Déjenme ver si hay otros comentarios o preguntas. Quiero saludar a Alex. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Buenos días. Alejandro Cita, un abrazo hasta Chile. Bienvenida. Marco también, bienvenido. ¿Cómo estás, Reina? Un abrazo hasta Lima. Buenos días. Vamos a ver por aquí otros comentarios. Yanis, ¿cómo estás? Bienvenida. Déjenme ver. Cris dice, ¿por qué los testigos de Jehová mencionan textos bíblicos en donde se menciona a Jesús como alguien de menor poderío? Bueno, Cris, gracias por tu pregunta. Los testigos de Jehová hacen eso porque ellos perpetúan hasta el día de hoy una herejía que existe desde los primeros siglos que se conoció como el arrianismo. El arrianismo es una herejía, es una falsa enseñanza que promueve que Jesús es un ser creado, no es Dios, no es un ser eterno, sino que es la primera de la creación. O sea, sería la primera criatura creada por Dios y Dios a través de él creó lo demás. Por lo tanto, Jesús no sería coeterno, coigual con el Padre. Los testigos de Jehová niegan la Trinidad, niegan que Dios sea trino, niegan que Jesús sea Dios. Así que van a tratar de buscar algún texto bíblico que pareciera indicar que Jesús no es Dios para poder sustentar su postura. Obviamente es una postura equivocada, tienen que torcer muchos textos bíblicos. El texto que más tuercen y que es más claro es Juan 1:1, así que lo van a cambiar en sus Biblias. La traducción del Nuevo Mundo es la traducción de los Testigos de Jehová. Han hecho un montón de cambios, pero que son brutales dentro de su interpretación del texto bíblico y niegan, por lo tanto, la divinidad de Jesús. Para los Testigos de Jehová, sobre todo para algunos, Jesús es la encarnación del arcángel Miguel. O sea, Jesús sería un ser celestial distinto a Yahweh y sería una creación de Yahweh. En cambio, el Nuevo Testamento nos muestra que Jesús es Yahweh, es el Dios de Israel, es la persona del Hijo. Distinta a la persona del Padre, pero son el único Dios verdadero. Entonces, van a tratar de buscar textos así, Cris. Y es algo que la Iglesia ha combatido desde la antigüedad. Gracias, Cris. Mike dice, ¿qué capítulo estoy enseñando? Hola, Mike, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy enseñando Romanos capítulo 8. Estuvimos viendo los versículos 28 al 30 el día de hoy. Déjenme seguir bajando para ver algunos comentarios y preguntas más. Vamos a ver. Quiero saludar a Verónica. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. Ruth Preciado dice, muchas gracias, hermano. Me ayudó con el tema de la predestinación. Un abrazo, Ruth. Gracias. Qué bueno que te haya podido ayudar en algo. Dios te bendiga. Ismael pregunta, Horacio, ¿puedes explicar Juan 5, 35 al 40? Gracias. Un abrazo, Ismael. Voy a buscar Juan 5 y vamos a poner todo el capítulo 5 para ver el contexto. Déjame ver. Tenemos Juan 5 por aquí. Tenemos que, por ejemplo, las traducciones nos ayudan a veces con títulos que no están en el original, pero nos ayudan a saber la historia. Es el paralítico de Betesda. Vamos a ver si hay otro título en el camino. Tenemos la autoridad del Hijo. Y son los versículos 35 al 40. Vamos a ver por aquí. Testigos de Cristo. Vamos a leer desde el versículo... vamos a leer desde el versículo 30. ¿Ok? Jesús debe estar en el contexto, si no me equivoco, en Jerusalén. Dice lo siguiente. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo. Porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero el que da testimonio acerca de mí es otro. Y yo sé que el testimonio que de mí da es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él les dio testimonio de la verdad. Yo no recibo el testimonio de ningún hombre, sino que digo esto para que ustedes sean salvos. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Y por algún tiempo ustedes quisieron regocijarse en su luz. Pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan. Y son las obras que el Padre me dio para que las llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanente en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen.
Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Hasta ahí, si no me equivoco, es la pregunta de Ismael. Bueno, el texto para mí es claro, mientras lo leemos en su contexto, Jesús está recriminando a los religiosos de la época porque Juan el Bautista fue un testigo de que él era el Mesías, y las obras que Jesús está haciendo, que el Padre se las dio y que las impulsó a hacer, porque Jesús hace todo lo que el Padre le dice, dan testimonio de que él es el Mesías. Es más, la Escritura apunta a Cristo constantemente. Yo creo que desde Génesis 3, versículo 15, ya se anuncia, ya se anhela la venida del Mesías, del Salvador, y todo lo que él iba a hacer en el transcurso de los libros de Moisés, los Salmos y los profetas. Pero ellos no quieren aceptar el testimonio de las Escrituras y por lo tanto no se acercan a Jesús para recibir vida. Jesús dejando claro de que Él es el que da vida eterna y que lo que ellos tienen que hacer, los religiosos, es creer en Él. Es el contexto general de lo que acabamos de leer. No sé si hay algo más específico que quieras preguntar al respecto, Ismael, pero eso es lo que leemos en el texto. Jesús está recriminando a los religiosos porque no aceptan el testimonio de Juan, ni el testimonio del Padre a través de Jesús con las obras que está haciendo, con los milagros, con las señales, etcétera, etcétera. Ni la Escritura también. Ese es el contexto general. Gracias, Ismael. Cualquier cosa me vuelves a preguntar o si no me escribes por WhatsApp. Ya sabes que tienes la libertad de hacerlo. Déjenme ver, vamos a buscar otro comentario y otras preguntas. Vamos a ver. No me quiero saltar ninguna pregunta, ningún comentario. Quiero saludar a Anto. ¿Cómo estás, Anto? Bendiciones. Gracias, Laurita. Verónica dice, ¿a dónde puedo volver a ver este estudio? Porque llegué tarde. Un abrazo, pero lo puedes ver en mi canal de YouTube, Horacio Urteaga, donde ya tengo subidas todas las clases anteriores de Romanos y esta estará subida en un par de horas aproximadamente. Así que en un par de horas, Verónica, puedes ir a mi canal de YouTube, Horacio Urteaga, y ahí puedes ver todas las clases anteriores de Romanos y también la de hoy, con el tiempo de preguntas y respuestas también si lo deseas. Quiero saludar a Melvin. ¿Cómo estás, Melvin? Dice, Pastor, Jesús no abrió las puertas del reino, Pastor, Jesús nos abrió las puertas del reino, pero Dios no revisará nuestras obras para poder ver si merezco estar en el reino. No entiendo mucho eso. Gracias, Melvi. Lo que sucede es lo siguiente, que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, nosotros somos declarados justos delante de Él. O sea, Jesús nos otorga a nosotros su justicia. Es como que tu propia justicia fuera un trapo de inmundicia, fuera una ropa sucia, llena de excremento. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesús, las ropas de Jesús, hablando espiritualmente, que son tan blancas y puras porque es Dios, porque es el ser más justo del universo entero, las ropas de Jesús, blancas y transparentes, llenas de justicia, son puestas a tu cuenta. O sea, Dios te viste con su justicia. Por lo tanto, ahora, no por tu justicia, sino por la justicia imputada de Jesús a tu cuenta por medio de la fe, te declara justo. Así que delante de Dios, posicionalmente, eres tan justo como Dios, porque Jesús te dio su justicia por medio de la fe. Por lo tanto, nuestra salvación sí es por obras, pero como hemos sido declarados justos es por las obras de Jesús que hemos sido salvados. Así que hemos sido rescatados por nuestro Señor Jesucristo. El justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Pablo en 2 Corintios 5:21, si no me equivoco, 5:27, dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros ahora fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora como discípulo de Cristo, Dios sí va a evaluar tu fidelidad, va a evaluar tus obras, pero no para salvación y perdición, sino para recompensas o vergüenza. Hay hermanos en la fe que por haber sido tibios en este mundo, por haber despreciado las misericordias de Dios y por haber despilfarrado los dones que Dios le dio, Dios los va a llamar a cuentas. Sí, van a entrar a su reino, pero van a ser llamados a cuentas por haber despreciado los dones que Dios les dio y no haberlos usado correctamente. Y no van a recibir las recompensas de alguien que sí se mantuvo fiel aquí en la tierra mientras caminó en el nombre de Cristo. Esa es la idea, Smelby. No sé si en algo te ayuda mi respuesta. Gracias por hacerla. Marco dice, bendiciones hermano, ¿qué opina del provisionismo? Considero, Marco, que el provisionismo busca hacer un acercamiento al tema de la salvación, de la predestinación,
que considero más acertado que sus contrapartes, sea el calvinismo o sea el arminianismo. Me parece que el provisionismo busca un acercamiento más sincero al texto bíblico como tal. Me puedo equivocar, y esto es algo que no se va a resolver de la noche a la mañana, porque es una discusión que tiene siglos en la iglesia. Pero, por ejemplo, su acercamiento a Romanos 8, en los versículos 28 al 30, es el mismo acercamiento que tengo yo. Pablo no está hablando de la predestinación para salvación o perdición. Está hablando en el sentido de ser predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. La predestinación no tiene un contexto de salvación acá, sino un contexto de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ya nos ha predestinado para ser más como Cristo. O sea, el cristiano sabe que sí o sí va a ser más como Cristo y que Dios va a utilizar todo para bien. Esa es la idea de la palabra predestinación en este contexto. Es el contexto en el que se usa en el provisionismo, por ejemplo, que es un sistema de pensamiento, para los que no conocen qué significa esto, un sistema teológico que busca entender mejor el tema de la salvación, pero del lado de Dios, ¿no? Cómo Dios elige, si el ser humano tiene libre albedrío o no, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Gracias, Marco. Gregoria Alvites dice, buenos días, hermano. ¿Cómo estás, Gregoria? Bienvenida. Mike dice, ¿qué significa que Dios nos predestinó? Es decir, que Dios nos escogió para ser sus hijos. No, Mike. La predestinación en el contexto de Romanos tiene que ver con que nos predestinó para ser transformados a la imagen de su Hijo. O sea, una persona que está en Cristo sabe que ya es predestinada para ser transformada a la imagen del Hijo. Una persona que no está en Cristo no está predestinada para ser conforme a la imagen de Hijo. La predestinación es para aquellos que ya están en Cristo, para aquellos que han creído, han puesto su fe en Jesús. Es el contexto de la predestinación, Mike, aquí. Lucrecia dice, saludos, dice Lucrecia. Un abrazo, Lucrecia, bienvenida. Déjenme un ratito buscar los comentarios adicionales para seguir respondiendo algunas preguntas más. Déjenme buscar el comentario de Lucrecia y el de Mike para no saltarme ninguno más, ¿ok? Un abrazo, Lucrecia, hasta Costa Rica, bienvenida. Quiero saludar a Denise. ¿Cómo estás, Denise? Bienvenida. Ok, Denise se lo perdió. Está bien, Denise, ahora lo subo por YouTube. Cris dice, Pastor Urteaga, que el Eterno lo bendiga y lo guarde a usted y a su familia. Un abrazo, Cris, gracias por tus lindos deseos. Ismael dice, Nuevo Mundo. Edwin dice, buenos días, Pastor, salúdame al Team Galletitas. Un abrazo al Team Galletitas. No sé qué team es ese, pero un abrazo. Ángel dice, por si acaso al Pastor Horacio no le gustan los debates. Bueno, me gustan escuchar debates, Ángel. No me gusta participar de ellos. Primero, porque no me siento preparado para participar de un debate. Segundo, porque considero que los debates no se ganan necesariamente con argumentos, sino con retórica. O sea, una persona puede estar equivocada, pero su forma de debatir, las herramientas que usa en el debate, pueden hacer sentir, percibir al oyente de que tiene mejores argumentos o que ganó el debate cuando está equivocado. Por lo tanto, al final no soy muy inclinado a aprobar los debates como tal o a aplaudirlos. A veces los veo, pero trato de solamente enfocarme en los argumentos y no necesariamente en las formas en las cuales los debatientes se exponen, ¿no? Y generalmente el día de hoy en las redes sociales, sobre todo, los debates son una demostración de burlas, de mofas contra los debatientes, ¿no? No hay como honra, no hay como respeto, sino es como insultar al otro, ¿no? Y eso no me gusta. Gracias, Ángel. Un abrazo, Elvis, bienvenido. Buenos días, gracias, Elvis. Edgar dice, hermano Horacio, Dios lo bendiga. Mi pregunta es, ¿el libro de Romanos habla del pecado y los pecados una explicación? Bueno, Edgar, en verdad el libro de Romanos busca explicar el Evangelio a profundidad. Busca explicar cuál es la buena noticia, qué significa ser justificados, qué significa ser declarados justos, qué significa la justicia de Dios. Pero no solamente en esta área teórica, cómo obtener la justicia, qué es la justicia, sino en el área vivencial. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? ¿Qué significa que ahora tengamos el Espíritu Santo? ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Cómo deberíamos caminar con el Señor? ¿Nuestra mente en dónde debería estar enfocada? ¿Qué cosas son las que suceden con nuestra vida? ¿Qué debemos esperar? ¿Cómo Dios va a usar todas las cosas para bien? O sea, no solamente es lo teórico, sino también lo vivencial en el Espíritu. Luego, a partir del capítulo 12, se va a enfocar en lo práctico, más que todo. Así que al final es el Evangelio a profundidad, la carta a los romanos. Y obviamente tiene que tocar el pecado, porque la buena noticia llega por una mala noticia antes. La mala noticia es que todos estamos condenados. Capítulo 1 al 3 de Romanos. Luego vienen las buenas noticias, capítulos 3,
y 4. Luego viene lo que obtenemos en Cristo, capítulo 5, 6, 7 y 8. Y eso es lo que estamos estudiando el día de hoy, Edgar. Déjenme ver. Quiero saludar a Evelyn. ¿Cómo estás, Evelyn? Hasta Bolivia. Un abrazo, bienvenida. Déjenme ver. Acero Carlos dice, desde Alemania, un abrazo, Acero Carlos, hasta Alemania, que debe ser Carlos, en verdad. Quiero saludar a Oliva. ¿Cómo estás, Oliva? Oliva, si no me equivoco, es de Oaxaca, México, así que un abrazo, Oliva, hasta allá. Verónica dice, es que hay algunos que toman lo de predestinado sin entender esto que explicaste. Por eso es importante leer en orden y avanzar poco a poco cada capítulo de la Biblia para no salirnos del contexto. Si tú solamente vas a la Biblia y abres Romanos y lees el versículo 29, aislado de su contexto general, bueno, pareciera ser de que estamos predestinados para salvación o perdición. Cuando es que entendemos el contexto general de Romanos, los capítulos 5 al 8 tienen que ver con el que ya es creyente, tienen que ver con la vida participativa, relacional, personal del creyente. No está hablando de salvación o perdición aquí. Gracias, Vero. Déjenme ver, quiero saludar a Jacob. ¿Cómo está, Jacob? Buenos días. Déjenme ver. User dice, no has entendido la Biblia. Bueno, no sé por qué dice eso. Por aquí aparece alguien y nos dice, pastor, ¿cómo tratar a las personas que obraron mal contra ti? Mi nombre es Rosa, soy de Tarma. Un abrazo, Rosa, hasta Tarma. Bueno, tienes que tratarlas con misericordia, tienes que tratarlas sin resentimiento, tienes que echar todas tus cargas en Cristo y tienes que perdonarlos. Eso no significa restablecer relaciones, a menos que haya arrepentimiento de la otra persona, pero sí por lo menos de tu lado, entregarle esas cargas al Señor y no tratarlas con odio, porque el Señor nos ha pedido amar aún a nuestros enemigos. Por lo tanto, tienes que pedirle al Señor las fuerzas y la transformación de tu corazón para amar a aquellos que te odian y para amar a tus enemigos en general. Muchas gracias, Esme, y muchas gracias a los que me han apoyado con sus regalitos en el transcurso del live. Muchas gracias por eso. Déjenme ver. Quiero saludar a Rosalía. Un abrazo, Rosalía, hasta Puno. Dios te bendiga. User dice, explica qué significa coman mi carne y beban mi sangre. Gracias, User. El contexto de coman mi carne y beban mi sangre está ubicado en Juan capítulo 6. Los católicos romanos, por ejemplo, utilizan ese pasaje para hablar de la Eucaristía, de la Cena del Señor. Considero que es un acercamiento equivocado, porque cuando Juan explica el discurso de Jesús en Juan 6, cuando Jesús dice coman mi carne y beban mi sangre, lo habla en el contexto de la salvación. Es más, diríamos que Juan capítulo 6 está ubicado muchísimo tiempo antes de la Cena de la Pascua, donde Jesús establecerá la Cena del Señor. Por lo tanto, cuando Jesús habla de comer su carne y beber su sangre, lo está diciendo en el contexto de creer en Él, pero en la figura que Él está explicando en el capítulo 6. Por ejemplo, si no me equivoco, no tengo tiempo ahorita para ir al capítulo como tal, pero cuando Jesús dice, el que coma mi carne y beba mi sangre va a tener vida eterna. Creo que es así la formulación del versículo. Pero más adelante Jesús lo aclara y dice, el que cree en mí va a tener vida eterna. Quizás se utilizan otras palabras, pero se arma la correlación. O sea, Jesús explica qué quiso decir con comer mi carne y beber mi sangre. Es que crean en Él. Así que el contexto de Juan capítulo 6 y el contexto de la frase tiene que ver con la fe en Él, con creer en Él. Nada tiene que ver con la Eucaristía, con la participación de la Cena del Señor. Porque el contexto no cuenta nada de eso. Y segundo, porque ni siquiera está en la mente de los discípulos que están escuchando esto, la Cena de la Pascua, que va a ocurrir mucho tiempo después. O sea, estaríamos poniendo el capítulo 6 de Juan después del capítulo 21, 22 y 23 de... Perdón, me estoy equivocando. Después del capítulo 13, 14, 15 de Juan. Estaríamos sacando el capítulo hasta de su orden cronológico y poniéndolo después de la cena. Por lo tanto, no tiene sentido ver comer mi carne y beber mi sangre como si estuviera hablando de comer el pan y el vino, porque está fuera de su contexto completamente en el orden de Juan. Y Jesús lo aclara y lo explica más adelante. Comer mi carne y beber mi sangre significa creer en mí. Eso es lo que significa en el contexto de Juan capítulo 6. Gracias, User. Déjenme ver. Piero, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Lima, bienvenido. Dice, los testigos de Jehová hicieron una traducción de la Biblia adulterada y adaptada a sus herejías. Es verdad, Piero, concuerdo. ¿Ok? Déjenme ver por aquí otras preguntas. David dice, ¿qué opinas de que las iglesias evangélicas que apoyan a los partidos de derecha? Bueno, considero, David, que una iglesia
vamos a ponerlo así, como institución, no debería tener una participación política que se lleva o que va a ser una tentación a muchas cosas. ¿Okay? Considero que el discípulo, o sea, alguien que es parte de la iglesia, vamos a poner Horacio, tiene que tener un rol activo dentro de sus roles como ciudadano. Esto es participar en política, en el sentido de ser alguien que vota con conciencia o a conciencia, alguien que se informa de las cosas que van pasando, alguien que levanta su voz cuando se levantan injusticias en la nación, pero esto es algo individual, o sea, Horacio, el discípulo de Cristo, marca la diferencia. Pero la iglesia como institución no debería estar metida en temas políticos. El cristiano como discípulo sí. Así que hago la distinción. Gracias por tu pregunta, David. Déjenme ver. Lirio Moleros dice, hola hermano, ¿en qué horario es su live? 9 a.m. hora Perú, de lunes a viernes, Lirio. Gracias por tu pregunta. Quiero saludar a Ana María. ¿Cómo estás, Ana María? Un abrazo hasta Cali, Colombia. Dios te bendiga. Steven dice, pastor, ¿qué libro me recomienda leer para estudiar la escritura? Bueno, creo que con libro te refieres a un libro externo a la escritura o te refieres a un libro dentro de la escritura. Si es un libro dentro de la escritura, los evangelios sería algo bueno de estudiar. Si es un libro fuera de la escritura, un libro que te ayude a estudiar la Biblia, yo creo que los comentarios de David Guzik, que siempre recomiendo, son un muy buen inicio, porque te van a ayudar a comentar toda la escritura. Yo creo que ese sería el que te recomendaría. Chris dice, ¿cómo podría derrumbar su doctrina de los testigos? Es que siempre vienen a mi trabajo. Bueno, Chris, yo te diría lo siguiente, que los testigos de Jehová ya están entrenados para poder luchar y poder tener respuestas a los argumentos que alguien les podría presentar. Y es más, los testigos de Jehová están entrenados a que si ven a alguien que está preparado o preparada, dejar de visitarlo. Así que si te ven con intención de, en lugar de aprender de ellos, debatir con ellos, van a dejar de venir, van a dejar de visitarte. Yo lo que te podría decir, Chris, es que podrías darles una buena argumentación de por qué consideras que Jesús sí es Dios. En mi canal de TikTok, en este mismo canal, tengo varios videos, creo que son 4 partes, donde argumento 4 columnas de la divinidad de Jesús. La primera columna es que el Antiguo Testamento muestra que el Mesías era divino, no que era simplemente humano. El segundo pilar es que la Escritura, el Nuevo Testamento, dice claramente que Jesús es Dios. Por lo tanto, ese es el segundo pilar. El tercer pilar es que Jesús demuestra atributos divinos, como perdonar pecados, como ser el autor del juicio final, etcétera, etcétera. Muestra omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Cuarto pilar, los autores del Nuevo Testamento usan textos que se refieren a Yahweh y se lo ponen a Jesús. O sea, usan textos donde se habla del Señor hablando de Yahweh, del Dios de Israel, y lo utilizan como textos que se están refiriendo a Jesús. Por lo tanto, para el apóstol, Yahweh y Jesús son lo mismo. Entonces, estos 4 pilares te ayudan a ti a mostrar, por lo tanto, Jesús es Yahweh. Jesús es el Dios de Israel. Es distinto del Padre, pero es Yahweh. Podríamos agregar un quinto pilar y es que los primeros cristianos, los padres apostólicos, nuevamente comparan a Jesús con Dios, o sea, lo nombran como Dios. Así que acá podría haber un quinto pilar. La evidencia es abrumadora con respecto a la divinidad de Jesús, Chris, y yo creo que estos 5 pilares te pueden ayudar. El Antiguo Testamento muestra al Mesías como divino, los textos del Nuevo Testamento dicen directamente que Jesús es Dios, los atributos que Jesús demuestra son divinos, los apóstoles entendían que Jesús era Yahweh y los primeros cristianos fuera del Nuevo Testamento nombraban a Jesús como Dios. 5 pilares que te van a ayudar a mostrar que Jesús es Dios, algo que los testigos de Jehová niegan. Gracias, Chris. Déjenme ver, vamos a seguir viendo algunos comentarios más. No entiendo muy bien tu nick. Diana creo que es. Diana, un abrazo. Dice, ¿qué piensas sobre la unicidad? Pienso que es una postura equivocada, Diana. La unicidad no muestra que hay 3 personas distintas dentro del mismo Dios. No es una sustancia 3 personas, sino que son 3 modos diferentes de manifestarse del único Dios verdadero. O sea, no es un ser tripersonal. El Padre es el Hijo es el Padre.
solo que se manifiestan o se muestran de modos distintos. Es como si Dios tuviera distintas máscaras. A veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo, a veces se manifiesta como Espíritu Santo, poniéndose una máscara, pero es la misma persona. O sea, por lo tanto, el Padre muere en la cruz. Entonces, considero que esa postura es una postura muy equivocada. Ahora, por ejemplo, cuando Ismael pidió leer Juan 5, Jesús conversa acerca del Padre como una persona distinta a él. El Padre que me envió, dice Jesús. Yo estoy haciendo las obras que el Padre me ha mandado a hacer. O sea, Jesús no es el Padre, no es un modo distinto de manifestarse del Dios verdadero. Entonces, la unicidad es algo que la Iglesia combatió desde la antigüedad. La forma de encontrar a la unicidad en la antigüedad es como modalismo y también como sabelianismo. En mi canal de TikTok tengo un reel que habla del sabelianismo como tal, que es una de las herejías más antiguas que hay en la Iglesia. Gracias, Dayana. Manny de la Rosa dice, ¿el alma y el espíritu son una sola? Hay discusión con respecto a eso, Manny. Hay aquellos que piensan que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y hay aquellos que van a decir que solamente somos cuerpo y espíritu o cuerpo y alma y espíritu siendo términos intercambiables. Una discusión que yo sí no sé resolver, Manny, no he estudiado al respecto de los argumentos a favor y en contra de cada postura, así que no tengo una respuesta clara a tu pregunta. Mil disculpas por eso, Manny, no he estudiado el tema. Sé que hay esa discusión hasta el día de hoy. Hay gente que va a pensar que somos cuerpo, alma y espíritu, y gente que va a pensar que somos cuerpo y alma nada más. Lo que te podría decir es que el Antiguo Testamento, por lo menos, no marca una distinción de tres partes, solamente de dos. Alma y espíritu son la misma cosa en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Tesalonicenses, Pablo usa las tres partes, cuerpo, alma y espíritu, pero solamente un versículo. Por lo tanto, hay mucha discusión al respecto y yo no he concluido a qué postura apegarme. Gracias, Manny, por tu pregunta. Laura dice, Horacio, pero los tibios serán rechazados, es decir, no serán salvos. Estoy equivocada. Gracias, Laurita, por tu pregunta. Lo que sucede está en que en la carta de Apocalipsis, la carta a la Odisea, Jesús le está escribiendo a una iglesia que está llena de gente inconversa. Por lo tanto, estas personas, Dios las vomitará de su boca porque no son cristianos, porque no son hijos de Él. Son cristianos nominales, o sea, de nombre nada más. No son cristianos tibios en el contexto en el que yo lo dije. Capaz la palabra que debería dejar de usar es esa, tibio, porque sacar el texto de su contexto a veces. Pero cuando nos referimos a tibios, o cuando yo me refería a tibios en el contexto en el cual estaba respondiendo, es una persona que no tiene pasión por el Señor, aunque sí es su discípulo. O sea, sí es un hijo de Dios, pero realmente no está viviendo para obedecerlo con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su corazón. No es una persona que es como que, bueno, ya soy cristiano, asisto a la iglesia, oro de tanto en tanto, leo mi Biblia de tanto en tanto, pero no quiero que Dios me use, no quiero ser transformado a su imagen, ¿no? O sea, no me interesa mucho eso. Dios va a permitir ciertas cosas para que esa persona poco a poco sea transformada a su imagen, a pesar de que esa persona está toda desganada. Pero esa persona no va a recibir las recompensas de un hermano que sí se mantuvo fiel aquí en la tierra. En ese contexto utilicé la palabra tibio, pero en efecto, Laura, cuando Jesús habla de los tibios en la carta a la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, sí está hablando de gente que no lo conoce, gente que no es parte de la iglesia, gente que ha sacado a Jesús de la iglesia. Jesús está fuera de la iglesia, Jesús no es parte de la iglesia, en el sentido de institución, ¿no? Es como que llamo a esto iglesia, pero a Jesús lo tengo afuera. Jesús no es parte de esto. Por eso Jesús está afuera tocando la puerta y llamando. El que abra la puerta, Jesús entrará con él y cenará con él. Pero la iglesia había dejado a Jesús afuera. Era una iglesia que tenía a Jesús en otro lado. Jesús no estaba ahí. Entonces, en el contexto de Apocalipsis sí está hablando de gente inconversa. Gracias, Laura. Déjenme ver. Annie Dan dice, ¿qué es el calvinismo? El calvinismo es una serie de creencias que es muy amplia en verdad, que es un sistema teológico de entendimiento de Dios, muy amplio que abarca distintas áreas del conocimiento de Dios, pero que generalmente es conocido por su soteriología. La soteriología es el estudio de la salvación. Y cuando nos referimos a la soteriología, principalmente nos estamos refiriendo a cómo se ve la salvación desde el lado de Dios. Dios elige a algunos para salvación, a otros para perdición. El ser humano tiene libre albedrío, no tiene libre albedrío, etcétera, etcétera.
Generalmente, el calvinismo en esta área, la soteriología, ha sido sistematizada en ciertas letras de una palabra que es tulip, T-U-L-I-P. Obviamente estas letras están puestas en inglés, pero se entiende con esta palabra tulip cuáles son las creencias principales del calvinismo con respecto a la salvación. Por ejemplo, la T es de depravación total. El calvinista entiende a la luz de la escritura, ojo, Ani, yo no soy calvinista, entiende que el ser humano está depravado. El ser humano está depravado a un punto que no puede tener comunión con Dios si Dios no lo regenera. Por lo tanto, el ser humano no puede buscar a Dios por más que quiera. El ser humano no puede buscar a Dios. Así que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados y no tiene sensibilidad a nada de Dios. Es depravado en cada una de sus acciones. No hay nada que ese ser humano pueda hacer bueno. El ser humano está depravado, no tiene vida, no tiene nada no tiene nada en él que pueda buscar a Dios. Si Dios no lo regenera primero, ni le da fe, el ser humano no puede buscar a Dios. Es el entendimiento de la T en el calvinismo. Discrepo con esa postura, porque Adán y Eva, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pudieron ver a Dios y conversar con él. No tuvieron que ser regenerados o algo así. Y hay muchos textos más que nos muestran de que el ser humano no está a ese punto de depravado. El calvinismo lo entiende así. El calvinismo también enseña de que Dios elige incondicionalmente. O sea, hay personas que han sido, es inconditional election, es la elección incondicional, que Dios ha elegido a algunos para salvación y a otros para perdición desde antes de la fundación del mundo. O sea, tú puedes ser una elegida como no puedes serlo. O sea, si tú no has sido elegida, no te vas a salvar, por más que te prediquen, por más que oren por ti, no va a pasar eso, porque Dios no te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Dios ha elegido a algunos para salvación y a los otros para la perdición. Esta es la elección incondicional. Esto el calvinismo lo enseña. O sea, hay gente que Dios ha elegido y hay gente que no. O sea, puede ser que yo soy elegido, mi esposa es elegida, pero mi hija no lo es. Por lo tanto, mi hija no se va a salvar, porque Dios no la eligió. Y eso no depende de mi hija, no depende de nosotros, depende de Dios nada más. Obviamente, yo discrepo con eso, pero te estoy explicando un poco, Ani, qué es el calvinismo. Aparte de la U, viene la L del tulip, que la L es ¿cuál es la L? La L es la expiación limitada. Eso significa que Jesús no murió por todos. Jesús murió por algunos nada más, por los elegidos. Por lo tanto, Juan 3:16 no sería que de tal manera amó Dios al mundo, en verdad, sino que porque de tal manera amó Dios a los elegidos. Así que, porque de tal manera amó Dios a los elegidos, que les ha dado su único hijo, para que todo aquel elegido que crea, o por lo tanto va a creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para el calvinista, el mundo en este contexto de Juan 3:16 son los elegidos. Jesús no murió por todos, murió por los elegidos. Discrepo con esa postura también. La I sería gracia irresistible. ¿Qué significa la gracia irresistible en el concepto calvinista? Significa de que si Dios te llama, tú no te puedes resistir. Tú no le puedes decir no a Dios. Si Dios te llama, eso es irresistible, no se puede resistir. Por lo tanto, si Dios te llama, vas a venir, punto. Nadie puede rechazar a Dios cuando Él te llama. Así que es una postura que también discrepo con ella, pero es algo que sostiene el calvinismo. Y la P del tulip, que es la última letra, es la perseverancia de los santos. O sea, como tú eres elegido desde antes de la fundación del mundo, como tú no te puedes resistir a la gracia de Dios, como Jesús sí murió por ti, pero no por los demás, tú vas a perseverar hasta el día final. No te vas a alejar del Señor, hasta el día final tú vas a perseverar, y esto es algo que ya es decretado por Dios. El que ha sido elegido por Él, el que ha sido llamado por Él, va a perseverar hasta el final, no se va a alejar de Dios. Si tú no perseveraste hasta el final es que nunca fuiste un elegido, te lo creíste. Por un lado pensaste, yo pensé que era elegida, pero me alejé, por lo tanto no eres elegido en verdad, te lo creíste, te engañaste a ti mismo, Dios nunca te había elegido y te perdiste. Y una persona que sí perseverará al final es que sí fue un elegido por Dios. Esa es la postura calvinista. Obviamente yo lo digo desde un corte anticalvinista, así que siempre suelto una connotación un poco crítica al calvinismo, pero en general eso es lo que es el calvinismo. Discrepo con el calvinismo, eso no significa que las personas que sean calvinistas no son mis hermanos, pero discrepo rotundamente en estas posturas. Así que ese es el calvinismo, Ani. Gracias por tu pregunta. Y bueno,
por haber soltado todo lo que es el calvinismo, me comí todo el tiempo que tenía para seguir respondiendo más preguntas, pero espero que dentro de todo se haya podido entender el tiempo devocional, que es lo más central de este live. Así que espero que dentro de todo los haya podido servir, los haya podido ayudar a crecer más en el conocimiento de Dios y despejar algunas dudas. Nos vemos el día de mañana, 9 a.m. hora Perú, para seguir estudiando Romanos capítulo 8, los versículos que nos quedan. Y si quieren formar parte de nuestra comunidad de WhatsApp, me escriben aquí a TikTok por privado y yo les mando el link de invitación para que formen parte de nuestra comunidad por WhatsApp. Que tengan un excelente martes, que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye bye.